Vamos a suponer que tenemos que escribir una serie de números que van de 2 en 2 partiendo de un número impar, es decir, 1, 3, 5, 7. Por ejemplo, deberíamos escribir 9, 11 y así sucesivamente, por ejemplo, llegar hasta el 30.000. Y para ello no deberemos hacerlo manualmente, sino que Excel nos provee la opción de autorrelleno que nos ayuda en todo este tipo de tareas. Por ejemplo, si yo quisiera llegar al número establecido, podría hacerlo simplemente seleccionando el rango de datos y Excel se encarga de darle una secuencia lógica. Es decir, él calcula que entre el 1 y el 3 hay 2 y por tanto sumará ese restante. Y para ello será tan sencillo como pararme en el cuadrito en donde se transforma en una X o una cruz mi cursor y tras ello arrastrar, como vemos automáticamente, él me va generando un periodo lógico de la secuencia que estoy utilizando. Y esto aplica no solamente para periodos de 2 en 2, sino para los periodos que yo quisiera. Por ejemplo, si yo quiero que vaya de 5 en 5, bastará con escribir 1 y él me irá dando una secuencia lógica. Y por ello suma valores de a 4. Si quisiera de 5 en 5, bastaría con colocar un 6 y como vemos nos va sumando de 5 en 5. Es decir, 6 más 5, 11, más 5, 16, más 5, 21. Y si quisiera que fuera una secuencia mucho más lógica, sencillamente lo que haría sería colocar 1, 5, 10, en este caso por ejemplo 0, y tras ello seleccionar el rango, arrastrar y como vemos nos completa los valores de 5 en 5. Ahora respecto de las horas es exactamente lo mismo. Supongamos que coloco las 9 de la mañana y adicional a ello quiero que se sume cada 15 minutos a mi hora de arranque. Es decir, 09 y 15 y por ello voy a seleccionar el rango y voy a arrastrar y como vemos va sumando de 15 en 15. Puedo también utilizar este tipo de autorrelleno en los días, es decir, por ejemplo yo coloco lunes y martes y con esto automáticamente Excel sabrá que quiero utilizar un periodo referente a los días de la semana. Si por ejemplo coloco lunes y jueves, selecciono el rango y arrastro para autorrelleno. Como vemos, la diferencia que hay entre el lunes y el jueves son 3 días y por ello el periodo que utiliza a partir de ahí adelante es de 3 días. Es decir, entre lunes y jueves hay 3 días y entre jueves y domingo hay también 3 días. Por ello utiliza este tipo de periodo. Ahora respecto de los meses es exactamente igual. Sin embargo, si coloco enero y con solo ese valor arrastro los datos, como vemos, automáticamente nos autorrellena y cuando llega diciembre inicia con el siguiente mes, es decir, enero. Con los años sucede lo mismo que con los demás números, es decir, que yo puedo decir que 2016 y si arrastro, como vemos se nos copia el mismo valor, es decir, Excel no sabe qué rango de datos queremos utilizar y por ello deberé decirle que 2016, 2017, puesto que quiero que sume de uno en uno. La diferencia que hay entre 2017 y 2016 es un dígito, por ello me irá sumando de a un dígito. Ahora respecto del uso de las fechas será un poco más avanzado puesto que si yo digo que 01 de enero de 2016, por ejemplo, digo adicional a ello que quiero utilizar la misma fecha pero esta vez en el día 02. Voy a optar por seleccionar y arrastrar y como vemos nos suma día en día. Sin embargo, si yo quisiera sumar de otra manera, es decir, no por días, sino teniendo en cuenta, por ejemplo, el mes o el año, lo haré diciendo que rellene los años. Y como vemos, la fecha sigue exactamente igual, es decir, el día será 01 siempre y 02, sin embargo, el año sí se modificó. Puedo hacerlo también a través de los meses y además podré utilizar todas las demás opciones que aparecen en este cuadro desplegable. Por último diré que Excel es tan versátil que podemos utilizar nuestras propias listas desplegables personalizadas y para ello tenemos dos caminos. El primero de ellos será irnos a la opción de archivo y en la parte de opciones como paso seguido seleccionamos avanzadas y nos vamos hasta el final de dicha opción. Ahora encontramos una opción que dice modificar listas personalizadas y como vemos viene por defecto
una serie de listas que vienen por defecto de Excel. Es decir, que si yo escribo Monday, automáticamente Excel me rellenará estos valores. Hagamos un ejemplo más gráfico y por tanto lo que voy a hacer es seleccionar la opción de nueva lista y en este caso voy a escribir, por ejemplo, una serie de frutas, por ejemplo, manzana, banano, peras. Y además voy a decir que fresas. Tras lo cual voy a optar por dar en la opción agregar. Y con esto ya tenemos agregada nuestra lista personalizada. Voy a dar en aceptar y con esto otra vez aceptar. Por ejemplo, voy a escribir banano. Y adicional a ello voy a utilizar la opción de relleno. Como vemos, automáticamente se nos va cambiando a fresas, banano, fresas, peras y se nos autorrellena tal cual como lo habíamos especificado en nuestra lista personalizada. Esto tanto hacia abajo como hacia la derecha e incluso hacia la izquierda. La otra opción que tenemos para poder crear nuestras listas personalizadas bastará con que escribamos, por ejemplo, una serie de cursos, por ejemplo, Java, PHP, contabilidad, Access y Excel. En este caso, lo que haré será ir a la misma opción, es decir, a opciones, en la pestaña de avanzadas, nos vamos hasta el final, vamos a modificar listas y en este caso daremos en agregar lista y para ello en esta ocasión no lo escribimos manualmente, sino que seleccionamos en esta parte de aquí y nos vamos a nuestra hoja de Excel. Con esto ya tendremos nuestra lista y por tanto oprimimos en el botón de importar. Como vemos ya se nos crea automáticamente nuestra lista tanto en esta parte de aquí como en la parte de aquí. Aceptamos en primera instancia el cuadro de diálogo y por último en la parte de opciones avanzadas y con esto, por ejemplo, si escribimos contabilidad, quedó mal escrito, sin embargo esto nos servirá para poder hacer nuestro ejemplo. Como vemos, se nos autorrellena con las listas que hemos personalizado.